Allinchamusas kachunkupichusin parimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llakasani. Hakuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha palarimusaykichis noqaypata suti magi kunan aparimusaykichis kay takiy runa Rubén Patagonia nisqa imarayku kay suscriptor tuki nisqa mañarimun huk kay takiy runamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mañariyman kay tukuy runa masinchista kay suyu Argentinamanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runamanta takiymantawan. Chayman hina chay yachayta hap'ikusun umanchis. Kunan parlarisaq Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Rubén Patagonia. A petición del suscriptor Tuki, por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este gran artista. Así también pedir a todos los hermanos argentinos que conocen a este artista, también si saben algo de la canción, que comenten en la caja de comentarios. Así vamos a aprender poco a poco sobre el artista y sobre la canción, o sobre lo que ustedes sientan o piensen. Noqanini llaqtamasis qankuna uyarikunkichis, qhawarikunkichis kay takiyta, ichapis riqsinkichis kay takiy runata, chayman hina qillqarimunchis tukuy yachasqaykichista paymanta, chayman hina chay yachaynuqa hap'ikusun umaypi, chayman hina astawan yachaqasun, kunan qhawarina kay takiyta uyarina, chayman hina noqa nimusqaykichis imatachus sientikuni chayta. Como siempre, lo que yo sienta, entienda, piense. Con respecto a la canción, voy a comentar, así también ustedes háganlo. Empecemos. Estudio PG Producciones Musicales presenta. Ya el inicio hace que veamos... El abuelo y el pegüén. Un palo de lluvia, ¿no? Intenta de sobremanera revalorizar, reconocer nuestras lenguas originarias. En este caso, el Mapudungún, el habla de la tierra. Así se denomina el habla del mapuche, el habla del hombre de la tierra, el habla de la gente de la tierra. Ya saben que a mí todos esos temas me gustan mucho. Me he equivocado, pensé que era un palo de lluvia lo que sonaba el instrumento. No me acuerdo cómo se llama esos instrumentos, tiene diferentes nombres, ustedes saben, comenten. Pankuna llaqtamasis hawasankichis imaynatachus nimun kay rimaykunasman parlarimos imaynatachus kay Mapudungun kay cultura mapuchepi parlanku noqanchis runa siminchis qhechua chayta uyarina kunan imanispachus takimunqa chayman hina nillanitaq chay noqa umaypi t'ukurini k'aspi para k'aspi nima mana chaychu waq instrumento kunan nimuychis haqankuna yachankichis chay qhawarina. El abuelo y el pahuen, J. Chauque y Fit Bejarro, no sé. A ver, empecemos. Madre mía, una conexión total. Marie, chula en mí, chiqueche soy yo, traigo esta canción, Mapudungún la voz, mi abuelo me enseñó. Contar hasta 10 y sémbralo después. Para mí es muy importante esta canción porque enseña y dice de cómo era la comunicación de un abuelo con su nieto o con su hijo, la enseñanza que pasaba de generación en generación.
Es por eso importante que todos los idiomas ancestrales se siga hablando si no quieren que se pierda. Aquellas personas que son de una cultura ancestral, que si quieren que siga existiendo en esta vida, la única forma es de seguir hablando, de seguir transmitiendo esa sabiduría que les han dejado sus abuelos, como en estos instrumentos ven el tallado, tanto el tejido y tantas cosas que se ve en este vídeo que quizás ustedes no le dan importancia. Tiene mucha sabiduría. Él da importancia a la lengua, es verdad. Por ejemplo, si nosotros dejáramos de hablar el castellano y podemos empezar a hablar otro idioma, se pierde esta cultura. Pero ¿por qué no se pierde? Porque son varios países que van hablando el idioma castellano. Entonces, en nuestras culturas hay también varios países que hablan idiomas como el aymara, el quechua, el guaraní y tantos otros idiomas como en este caso el mapudungún. El mapudungún para mí, Mari Mari, es como decir saludos, yo creo, o hola, no lo sé, porque es esa forma de comunicación entre las personas de una cultura. Si ustedes dan valor, como da valores de artista a una cultura, valoren lo que tienen en sus culturas. Eso es lo que yo puedo decir, por eso sigo hablando el quechua, poder sin poder, recordando todo lo que yo he aprendido de pequeña, eso es lo que sigo hablando y cada vez voy hablando mejor porque voy recordando cosas. De eso se trata, ¿no? Noqani llaqtamasis kay imaynatachus nin kallpachana runasiminchista imarayku. Si noqanchis mana parlasun chinkasun. Chaytachu munankichis mana. Ama chinkanapaqqa noqanchis rimarinanchis tiyan sapa p'unchay. Chay imaginata wakin runa masinchis parlallanqataq. Imaynatachus kay pachapi chay chika runasimis tiyan. Imaynatachus wakin runas mana parlamunankuchu p'inqakunku. Chayraykus wakin culturas chinkanku. Mana yachachinkuchu wawasninman. Nitaq wawasninchis yachaqaymunankuchu imarayku wakin runas indio kanki nispa chayraykus mana yachaqaymunankuchu. Noqanchis yachachinanchis tiyan runa masinchista, wawasninchista, chayman hina parlallanqankupuni. Imaynatachus kaypi hawasankichis kay videopi imaynatachus achakunku, imaynatachus t'ipay-ninku, imaynachus instrumentos ninku, tukuy ima yachayniyuq. Ma yachayniyuq kaqtin mana kanmanchu, yachayniyuq chayraykus rikhurichimunku. Chayman hina nuqa nini, ichapis kay runa simi Castilla galluta mana parlasunmanchu chinkanman, mana imarayku ma chinkan, chay chika suyus parlanku, chayraykus ma chinkanchu, kikillantaq noqanchis runa siminchis mana chinkanan parlanallapuni, chayman hina ma chinkanqachu. Noqapaq tukuy nimusqan hatun yachayuq, qankunapaqri nimuycha kunan qhawarikuna. Kiñe epukla son 1, 2 y 3. Meli quechucayu son 4, 5, 6. Regle por ahí ya 7, 8, 9. Y para terminar 10 pehuenes nacerán.
Muchas de las personas que estudian las culturas piensan que no tenían su método matemático, su escritura. Yo creo que simplemente es por ignorancia, porque en todas las culturas yo he visto que tienen sus símbolos, su caligrafía, su método de enseñanza. En este caso, el pehuen es una planta, un árbol que tiene piñones, ¿no? Con las cuales el abuelo enseñaba a su nieto a contar. ¿Eso qué quiere decir? Que en la naturaleza está, para mí, todo lo que un ser humano puede aprender. Con la naturaleza podemos aprender muchas cosas, como con los animales. En los animales son grandes arquitectos, por ejemplo, las hormigas. Después, grandes constructores de barro son los pájaros horneros. Hay muchas cosas que se puede aprender si nosotros podemos poner atención. Cosa que las culturas ancestrales sabían muy bien, porque la conexión con la madre naturaleza, ellos no lo han perdido. Nosotros somos los que hemos perdido esa conexión. ¿Por qué? Porque no queremos aprender simplemente, porque pensamos que son ignorantes, porque pensamos que no saben nada. Más lo contrario, debemos aprender todo lo que ellos saben, porque así vamos a poder subsistir si en algún momento este planeta se pone caótico. No sé por qué digo eso, pero eso es lo que siento. Noqani llaqtamasis kay takizuna imaynatachus nin tatan kay hatun tata chay alchinman yachachiq imaynatachus yupayta kay sach'a pehuen nisqa sach'api karqa rumipis kanman hina piñones sutikun chaywan yachachiq yupayta imaynatachus kay pachapi tiyan tukuy ima yachanapaq kay uywakunaspi imaynatachus sik'imira wasis ruwakun kikinta ruwanchis edificiosta ruwanchis kikinta imaynatachus kay p'isqu hornero wasinta t'uritumanta ruwakun kikin ruwanchis tukuy imaya chaqanchisman kay Pachamamamanta imaynatachus kay runamasinchis kay ñawpa runamasinchis yachaqakuq kanku kikinta ñuqanchis yachaqananchis tiyan si mana yachaqasunchu p'inqakusunchis chayqa mana sumaq kawsay kanchu ñuqanchis yachaqananchis tiyan ichapis astawan ñawpaqman kay pacha ancha unqusqaña ichapis mana nimapis kanqachu pichus yachan kay Pachamamata riqsin chayqa imatapis mikhunqa ñuqanchis maya riqsinchischu ni sach'astapis ni imapis imachus tiyan imatachus tarupukun pampaspi mana yachanchischu chayraykus yachana tiyan kunan uyarina. Ayer murió el pehuen por la ambición de aquel que se niega a entender que es nuestro hermano también. Mi abuelo me llevó hasta el pehuen aquel con el negüen del sol. Contemos hasta 10, sembrémoslo después. Habla de la tala, ¿no? De la madera, de todos los árboles, que nos da oxígeno. Por eso, la ambición enceguece. Son 1, 2 y 3. Meli Quechucayu. Son 4, 5, 6. Llegué por allá. 7, 8, 9. Y para terminar, 10 pehuenes nada.
nacer. Mari, 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 piñones y un pehuel. Mari, 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 y volverá a nacer. Mari, 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 piñones y un pehuel. Claramente también habla, ¿no?, de lo que la codicia hace que el ser humano se vuelva ciego, va talando con lo que enseñaba antes los abuelos, talan los árboles, o sea, los pinos, ya no hay piñones con que enseñar. Necesariamente, pues, hoy en día, ¿qué hacen para contar? Construyen cantidad de cosas. Y yo creo que ya ni siquiera es necesario talar los árboles con la tecnología que tenemos con el Internet. Hay muchas formas de aprender ahora matemáticas, pero siguen talando y la contaminación sigue agrandándose. ¡Buah! Quisiera yo hablar de muchas cosas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la tala con la contaminación? Tiene mucho que ver, porque cuando se tala un árbol se hace hojas, de ahí se hace cartones, de ahí el cartón se tira, del cartón no se recicla bien, tantas cosas que se puede decir, pero eso es lo que hace. Llaqtamashnin, sachata urmachinku. Hatun tatata manaña atinchu yachachiyta yupayta alchinman, imarayku, mana sacha kaqtinri, imawan yachachiyanqa. Chay imawanchus wiñan sachapi chaywan yachachik piñones sutikun, chaywan yachachik chay alchinta. Kay runa kay pachapi qhapaq kay munaspa mana rikunchu. Tukuy imata kuchunku. Chayman hina kuchuspataq ni wayrapis kanñachu sumaq muskhinapaq. Chantapis kay imaynatachus unqushanchis pachamamata ancha llaki. Qankuna ninkichis imani munanki nispa, imarayku chayta parlanki. Nuqa parlani kuchukchinchis sach'ata, urmachinchis sach'ata, chayman hina ruwanku rapista, chayman hina ruwanku cartonesta, chayman hina cartones wich'unku, chayman hina wich'unku maymanchus reciclakun, chikllakun, mana yachankuchu maymanchus churayta. Chayraykus unqusan Pachamama. Astawan parlayman mana parlarisachu qankuna parlarimunchisa. Kunan uyarinallapuni. Mari. Todas las personas que han participado. Bueno, para la cultura mapuche, Mari, yo creo que es un saludo, como decir Imainaya, ¿cómo estás?, en quechua. Espero que les haya gustado esta canción, espero que comenten todo lo que sepan del artista y de la canción, lo que ustedes sientan, eso es importante. En la caja de comentarios dejen todo. Como siempre voy a dejar el link donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a escucharlo sin ninguna interrupción mía. Noqanini llaqtamas chay qhawañawriychis qankuna pichus takimun, pichus qillqin kay takiyta, tukuy ima pichus takinku instrumentosman, chay tukuy ima runas patas sutin lluqsimun. Chayman hina saqisaq linta kay canalmanta rinaykichispaq qankuna qhawarimunaykichispaq, chayman hina suscribikuymunaykichis suscribikunkichis. Kay kamalla kachun llaqtamasis allinpachi waq video kama.